Estamos en contacto con el abogado defensor de la familia Casco, el doctor Salvador Vera. Salvador Vera, ¿cómo le va? Le saludan acá desde Sol Play, Pablo Benito, Laura Kretschmann, Guillermo Gutiérrez y Sol Ponce. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿lo sorprendió la decisión del caso? Sí, la verdad es una resolución que absolviera absolutamente a todos los imputados, todas las personas procesadas, no está dentro de la variable de posibilidades que manejábamos, eh, porque entendíamos que el resultado del juicio ameritaba otro tipo de resolución, una resolución condenatoria, que admitía la posibilidad de algunas absoluciones, pero no este escenario. Nos parece que es una resolución que a priori aparece como carente de mayor lógica, injusta. Esperemos los fundamentos, a ver de qué manera los jueces que por mayoría decidieron estas absoluciones han resuelto. Nos parece que el posicionamiento que adoptó el voto del presidente del tribunal en minoría es eh, el posicionamiento quizá más razonable, que está enfocado y direccionado a condenar a las personas que tuvieron participación en el día 6, en la privación de libertad de Franco y en la ejecución de los tormentos y con el desenlace de la muerte. Ese magistrado ha entendido que estos hechos fácticos estaban acreditados por los testigos, que son las personas que se encontraban privadas de libertad a 3 metros del lugar donde tuvieron detenido a Franco, con lo cual entendemos que había evidencia para analizar. Digamos, sabemos que el caso es complejo, que es una situación muy grave. Se trata de una violación a los derechos humanos grave, que la tarea de los magistrados es difícil, pero entendemos que no se puede omitir y obviar evidencia, y no se puede desacreditar el testimonio de los testigos presenciales, que en este caso son personas que se encontraban privadas de libertad por la sola circunstancia de ser personas vulnerables o personas que son personas que padecen o que están sufriendo una condena y que por lo tanto son delincuentes que no pueden decir verdad con su testimonio. Y aquí radica la cuestión central, porque las defensas todas se centraron durante las audiencias del debate a desacreditar estos testimonios que hacen a la prueba central del caso por las circunstancias, digamos, de su historia de vida, de sus trayectos institucionales, policiales, por las causas que pesaban contra ellos, pero sin embargo todos, o por lo menos una gran parte, tuvieron mucho valor en declarar, con diferencias de matices y de algunas cuestiones. Incluso 4 de ellos sufrieron amenazas de muerte graves en el proceso previo a su declaración en juicio. Parece que la situación amerita una revisión, que es a lo que vamos a apuntar a partir del conocimiento de los fundamentos. Creemos que el caso debe ser revisado, que la situación debe ser revisada. Ahora, claro, se estaba hablando y la acusación tenía que ver con una figura muy fuerte, sobre todo para la historia argentina, que es la desaparición forzosa, y sobre todo en manos de agentes policiales o del monopolio de la violencia. O sea que no es un caso fácil, pero también 8 años
8 años de juicio, tanto para quienes están detenidos en previsión preventiva o preventivamente para no entorpecer el proceso, como para la familia que está queriendo saber la verdad histórica de los hechos y que se haga justicia, me parece que ya de por sí está hablando, para los que no seguimos el caso, de un despropósito por parte del servicio de justicia. Sí, nosotros, digamos, esta es una cuestión que lo plantean siempre las defensas y lo planteamos nosotros, quienes actuamos como querellantes asistiendo a víctimas, que el objetivo principal es un acceso al servicio de justicia eh, efectivo, y el acceso más efectivo a la justicia, al sistema de justicia, es un acceso rápido. Eh, 8 años no es un plazo razonable para ninguna de las partes, ni para los imputados, estén en libertad o estén sujetos a una medida cautelar, y para las víctimas tener que transitar todo ese periodo pidiendo justicia, activando las investigaciones, sosteniendo el reclamo, es una situación martirizante, ¿no? Nos parece que de ninguna manera estos plazos son razonables. Pero más allá de eso, creemos que la resolución no ha traído ninguna respuesta no solo a la familia, sino a la sociedad tampoco, porque el hecho en sí da cuenta de una cuestión de base que tiene que ver con las intervenciones policiales y la ejecución de detenciones focalizadas en personas jóvenes, de sectores populares que responden a un estereotipo social determinado y que son detenidas innumerable cantidad de veces, ingresadas en las seccionales policiales sin registro, sometidas de esa manera en estado de indefensión a distintos tipos de tratos crueles, inhumanos, y que creemos que Franco fue víctima de esa práctica con un resultado letal, que no es lo habitual. Y usted ha hablado de desapariciones forzadas. Sí, claro, la figura es la de desaparición forzada de personas, pero aquí hubo todo un planteo por parte de las defensas que creemos que no es que no entendieron el tipo penal, sino que precisamente lo hicieron jugar con una intención especial para tratar de quitarle relevancia al planteo de las acusaciones, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, Guillermo Gutiérrez te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, te hago hola. una consulta muy... ¿Has tenido alguna noticia o sabés fehacientemente si alguno de los imputados tuvo problemas similares con anterioridad? Acá en la provincia hemos tenido algunas cuestiones de ese tenor con la desaparecida de robos y hurtos, que hubo muchos problemas, tan así que finalmente se disolvió por orden del entonces gobernador. ¿Alguno de los imputados ha tenido problemas disciplinarios o le han llamado la atención por cuestiones relacionadas a abuso de autoridad o malos tratos o a premios ilegales? Algo que... No, acá no había, pero esa es una cuestión que también se trabajó en el transcurso de las audiencias, que tiene que ver con lo siguiente, digamos. La seccional policial había alrededor de 40 personas detenidas. La mayoría de las personas que decidió declarar hizo diferentes denuncias y manifestaciones en torno a contextos de violencia institucional policial desplegada en el marco de las detenciones dentro de la comisaría, en el marco de las privaciones de libertad y los ingresos a la seccional, y relataron distintos tipos de vejámenes que nunca fueron denunciados. Esta es una cuestión a tener en cuenta, porque muchos de estas personas se encuentran sometidas a la custodia de estos mismos agentes policiales, con lo cual que ellos materialicen la denuncia es delicado y difícil, y en general son muy renuentes a hacerlo por temor a sufrir represalias.
Eh, y eso es lo que entendemos que ha ocurrido, y más allá de esa situación hubo 6 internos que decidieron declarar a riesgo de las amenazas que incluso habían recibido. Claro, teniendo en cuenta también que el sistema en sí está, en este caso, ¿no? Y que sigue ocurriendo, utiliza las comisarías que no son lugares de detención para alojar detenidos, lo cual ya de por sí son irregularidades que pueden terminar en casos como esto o en cuestiones que por ahí hacen que quien detiene es quien cuida, es quien, o sea, ahí ya cuando se pervierte el sistema también da lugar a este tipo de abusos, ¿no? Por parte de la autoridad. Sí, 2 cuestiones. Una, claramente este es un problema, digamos, la falta en nuestra provincia, estoy hablando que es el ámbito en el que actuamos, la falta de mecanismos de prevención de violaciones de los derechos humanos y la falta de mecanismos de control de la actividad policial, sobre todo dentro de las seccionales policiales. Esta es una gran deuda que tenemos como provincia y que ha dado lugar a la ocurrencia de este tipo de hechos. Eso por una parte. Por otro lado, el caso Casco fue tan emblemático en varios aspectos que ha generado movimientos y hacia o cambios, modificaciones en torno a algunas cuestiones. Por ejemplo, luego de que el hecho ocurrió, hubo una decisión del Poder Ejecutivo de sacar a todas las personas que se encontraban detenidas en pabellones de detención en las seccionales policiales y trasladarlo a unidades penitenciarias. Dentro del Ministerio Público de la Acusación ocurrieron también modificaciones, la creación de una unidad específica de fiscal de violencia institucional, la incorporación de protocolos de investigación, por ejemplo, para la realización de autopsias en caso de violencia institucional, se dispuso de manera estandarizada para estos casos la aplicación protocolo de Minnesota, hecho que no ocurrió para Franco y para el caso de Franco Casco. No se practicó autopsia con protocolo de Minnesota en el caso de Franco. Claro, digamos, básicamente se puede decir que lo que ocurrió con Franco abrió posibilidades, pero claro, la víctima era Franco, digamos, o sea, sirvió de alguna manera entre muchísimas comillas, pero bueno, estas son cuestiones que ocurrieron y también creo que en algún punto por lo que es el déficit de la investigación fiscal que planteaba el juez que votó en disidencia, al parecer hay alguna cuestión corporativa, ¿no? de los servicios represivos y de justicia que actúan y se defienden a sí mismos cuando pasa algo de esto. Lo vimos en muchos casos, pero en hay cuestiones como esto de la desaparición o la desaparición de las imágenes o que nunca llegaron las imágenes a la investigación fiscal ofrecidas por un vecino, realmente hacen que uno entienda que cómo la corporación se cierra en determinados casos. Van cambiando las cosas, va evolucionando, pero sigue ocurriendo. Sí, efectivamente, en este caso fue también emblemática esa situación. Franco desaparece el día 6 y el día 24 recién el fiscal a cargo ordena las primeras medidas. Claro, sí. Digamos, hay registros, esto implica, en términos potenciales y concretos en alguna situación, pérdida de evidencia central para el caso. Una es esa que mencionaba el presidente del tribunal, digamos, la de esa cámara que nunca apareció dentro de la investigación, y que era importante. Había otra cámara ahí al lado de la comisaría, también en el banco, que también se perdió, que se pisó la imagen, porque no se la requirió. Y esto da cuenta de parte de lo que implica el tipo penal
del ocultamiento. Hubo un posicionamiento, si se quiere, sí, corporativo en torno a negar la desaparición, digamos, cuando la detención fue blanqueada y no se pudo ocultar el paso de Franco por la comisaría, se designó a la Unidad de Asuntos Internos a los fines de realizar algunas medidas, pero bueno, era la misma policía investigándose a sí mismo. Exacto. Bueno, y el protocolo sí, para estas situaciones indica que la intervención la tiene que tener agencias o un gabinete de una científicos de una fuerza diferente a la que pertenecen los policías o los agentes involucrados o investigados o sindicados como autores del hecho que se investiga. Doctor Salvador Vera, le agradecemos mucho este contacto y bueno, arrojar un poco de luz sobre algo que aquí en Santa Fe no se conoce, aquí en Santa Fe Capital no se conoce tan bien como sabemos que en Rosario es un caso emblemático. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación.